contexto rural de Hualmapo o la Araucanía, en el periodo previo a la dictadura, como el conflicto histórico por el territorio ancestral, la división de la izquierda chilena y la reforma agraria, lo cual derivó en una nueva estrategia de recuperación territorial que tiene su mayor expresión en la formación del movimiento campesino revolucionario. Y como esto encuentra su fin en la instauración del régimen de dictadura. Así que le voy a dejar el paso a don Néstor Valdebenito para que nos pueda exponer en... ¿Se escucha? ¿Sí se escucha? Ya, bien. Primero que todo, bueno, Javier, muchas gracias por la presentación. Evitar tratarme de don me hace sentir muy viejo. Eh, Como bien decía Javier, voy a hablar un poco del contexto que sucedía acá en la Araucanía. Pero antes que todo, saludarles a cada uno y una de las presentes, agradecer esta instancia en primer lugar, agradecer la invitación del Centro de Estudiantes de Pedagogía en Historia de la Universidad Católica de Temuco, la cual fue mi carrera y centro de estudiantes del cual también formé parte. Por lo tanto, igual es bonito y es satisfactorio ver que hayan podido aglutinarse, agruparse en una coordinadora entre diferentes carreras de historia, de pedagogía en historia, y que generen estas instancias, que es lo que se necesita, digamos, para ir recuperando ciertas historias que de repente no aparecen mucho dentro de la historia oficial, sobre todo de periodos tan complejos como fue la década de los 60 y los 70, y también lo que fue posteriormente la década de los 80. Eh, Como bien mencionaba, el contexto rural de acá de la zona de la Araucanía es un contexto que hasta el día de hoy sigue siendo bastante particular. Es un contexto que presenta diferentes conflictos y que en el panorama político siempre ha sido relegado, por así decirlo. Siempre cuando hablamos de política y de contexto rural, se tiende a pensar como en la población rural únicamente como una población votante en las elecciones institucionales y que por lo general votan por quien entrega los mejores regalos. Esa es como la visión que se tiene de esta población, pero no siempre fue así y no siempre se intentó que fuese así. Hay varias experiencias de movilización y experiencias de resistencia que se presentan hasta el día de hoy, principalmente por el contexto cultural que aquí se encuentra, y hay muchas, digamos, disputas que se dan día a día. A mí, en el caso personal, me toca verlo todos los días en un campo no tan físico, sino que tiene que ver con el saber, al desempeñarme en una escuela rural acá en el sector de Padre Las Casas, en las que día a día, digamos, se enfrentan diferentes saberes, pues, el saber occidental con el saber propio de las comunidades mapuche. Pero refiriéndonos ya y entrando de lleno a lo que es el marco del tema que nos compete el día de hoy, voy a referirme principalmente del periodo de mediados de los 60, de los años 60, a el año 73. Pero sin duda no podemos hablar del contexto organizacional, el contexto político, social del aspecto rural acá en la zona de la Araucanía o en el Gualmapu, sin entender el contexto o los elementos que daban contexto a estas disputas, digamos, en la década de los 60 y 70. En ese sentido, hay que ir un poco más allá eh, en una lucha de siglos, que es el conflicto histórico por la recuperación del territorio ancestral que presenta el pueblo mapuche hasta el día de hoy y que ha presentado durante toda la historia, digamos, en su relación con el Estado-Nación chileno. En ese sentido, podemos señalar de que hay tres procesos de ocupación al territorio mapuche. Podríamos definir el primero como el proceso de expansión que trataron de realizar los incas hacia el territorio del sur,
En segundo momento tenemos el territorio, o sea, el proceso de ocupación del territorio que intentan llevar los españoles por medio de diferentes estrategias que ya todos conocemos, como es la lucha militar, la lucha armada, pero también por medio del proceso de aculturación a través de principalmente la iglesia y las escuelas. Y luego, posterior a casi una década, digamos, a casi un siglo, perdón, de coexistir, es que se concreta y se lleva a cabo lo que es el proceso de ocupación de la Araucanía por parte del Estado chileno. Proceso de invasión a un territorio de una nación que se lleva a cabo con una década de diferencia por parte de dos estados, por parte del Estado chileno, pero también al otro lado de la cordillera, por parte del Estado argentino, lo que da origen, digamos, a este conflicto histórico que se ha desarrollado a ambos lados de la cordillera, de la disputa del territorio y por el intento de recuperación del territorio ancestral por parte del pueblo mapuche. Pero ese contexto histórico también se conjugaba con otros dos elementos interesantes de analizar. En segundo lugar, en estos elementos de contexto, cabe mencionar lo que es la fragmentación y la división de la izquierda política, particularmente de la izquierda chilena. Luego me voy a referir al contexto internacional. Y esta división de la izquierda era principalmente una división entre una visión institucional y también una visión que buscaba hacer cambios por medio de la vía insurreccional. En ese sentido tenemos por una parte el proyecto de la Unidad Popular, con su máxima figura representada en Salvador Allende, que llega a la presidencia en el año 70, pero también por la otra parte tenemos al movimiento de izquierda revolucionario, al MIR, que buscaba, digamos, homologar experiencias que habían sucedido en otros territorios, principalmente en lo que fue la Revolución Cubana, como o como la principal, digamos, expresión de revoluciones marxista-leninistas llevada a cabo en Latinoamérica, fuera de lo que había sido en los contextos de revolución en Rusia y en China. Esta disputa se va a llevar a cabo en todo ámbito. Digamos, tenemos una disputa por cuál va a ser la vía, digamos, a generar la revolución, si es lo institucional o lo insurreccional, y van a haber disputas más micro, disputas entre las organizaciones de pobladores, disputas por los sindicatos, disputa por la representación de los trabajadores, y disputas también por cómo se va a llevar a cabo los cambios dentro de la zona rural, dentro del sector rural. Ahí hay que entender, sí, que por parte del movimiento de izquierda revolucionario hubo distintos niveles estratégicos, por así decirlo, dentro de su programa. Recordemos que en un primer momento, previo a la formación del MIR, la idea embrionaria de esto surge por parte de Clotario Blest y él cambiando su foco, señalando de que el trabajador ya en Chile no puede ser el sujeto revolucionario, y se enfocaba principalmente en lo que es en los pobladores. Por lo tanto, nace como un movimiento de pobladores allegados a esta vía revolucionaria. Y posteriormente, ya con la fundación del MIR, representado principalmente a través de Miguel Enríquez, es que se busca estas otras estrategias y se busca la influencia ya más marxista-leninista y, como él señala en uno de sus discursos, guevarista, siguiendo el ejemplo de la Revolución Cubana. No olvidemos que anteriormente en este movimiento confluían distintas expresiones políticas, pues desde marxistas-leninistas, ex militantes del socialismo, hasta sujetos que eran cercanos al trotskismo y al anarquismo. Y estas disputas políticas, en el fondo, que también se van a generar no solo en el plano interno de la izquierda, por así decirlo, sino que también entre la izquierda y la derecha dentro del país, va a ser un reflejo del contexto que se estaba llevando a cabo a nivel internacional, que es el contexto de la Guerra Fría. Esta disputa por el poder, digamos, o por el dominio del globo por parte de las dos potencias, también va a tener su expresión acá dentro del país y va a ser bastante interesante porque este sector, América Latina en casi su totalidad, estaba plegada a lo que es el bando capitalista, a la influencia de Estados Unidos. Y en ese sentido,
y en ese aspecto, digamos, en ese marco temporal y político, es que se lleva a cabo lo que fue la reforma agraria, cuestión que va a caracterizar al gobierno de Salvador Allende, pero es un elemento que comienza en el año 62 y que comienza por, entre comillas, bien entre comillas, sugerencia de los Estados Unidos. Forma parte de las estrategias que adoptó Estados Unidos para Latinoamérica, para intentar mantener el control en este lado del globo, en este lado del mapa, entregando terreno a los campesinos para evitar precisamente que en los sectores de ruralidad crecieran focos revolucionarios en toda Latinoamérica, siguiendo precisamente el ejemplo de la Revolución Cubana, cuestión que era lo que buscaba imitar el MIR y que era lo que buscaban imitar una serie de movimientos revolucionarios que comenzaron a aparecer dentro de Latinoamérica. Dentro de los casos representativos tenemos en Colombia, en Bolivia, Perú, en que comienzan a surgir estos focos insurreccionales, y es precisamente por eso que Estados Unidos dice, cedamos un poco, entreguemos terreno, pero digamos en cierta medida porque después ellos nos van a deber el favor y por lo tanto van a ver que nosotros somos buenos, que les damos tierra, por lo tanto esa lealtad, por así decirlo, tiene que mantenerse con nosotros, con este bando de disputa global. Es así que en el año 62 se inicia con este proceso de reforma agraria acá en Chile, en el gobierno de Jorge Alessandri, y que se va a ir desarrollando a través del gobierno de Frei. Es así que si uno busca, digamos, los registros históricos de toda Latinoamérica, cómo se fue desarrollando este proceso de reforma agraria, tenemos imágenes que incluso hoy en día nos parecerían imposibles de ver, imposibles de llevar a cabo en la actualidad, como por ejemplo imágenes del presidente de Estados Unidos, el presidente de turno, en territorio venezolano, entregando los derechos de tierras a los campesinos. Incluso el presidente de Estados Unidos de la época viene a Chile digamos, a apaciguar un poco las aguas, porque mucha gente perteneciente a la derecha chilena de esa época no estaba de acuerdo con ceder su terreno, principalmente los latifundistas de acá del sur. Es así que viene el presidente de Estados Unidos y señala que esto precisamente había sido parte de las estrategias entregadas por el gobierno estadounidense a los países latinoamericanos. Es así como de a poco, digamos, este proceso de reforma agraria se va agudizando cada vez más, se va desarrollando cada vez más a través del gobierno de Eduardo Frei, y llega al poder la Unidad Popular. Luego de varios intentos, como todos sabemos, llega al poder Salvador Allende, y es que comienza, digamos, a agudizarse mayormente lo que es este proceso de reforma agraria. Pero como veíamos, habían otros dos elementos en el contexto de acá de la Araucanía, y el elemento principal de la historia de este territorio, que el Estado chileno ha denominado Araucanía, es territorio que ha tenido el Estado con las comunidades mapuche, entendiendo que desde la cosmovisión mapuche yo no puedo ser mapuche propiamente tal, sin tener territorio. Es parte fundamental de la cosmovisión, parte fundamental de la cultura. Es así que se comienza a generar este debate dentro de la izquierda chilena y de cómo se va a incluir las demandas del movimiento, de lo que ellos definen como movimiento mapuche, dentro de este contexto de movilización y dentro de este contexto de reforma agraria, ya que no existe propiamente tal en esta reforma iniciada en el 62 la inclusión del elemento cultural mapuche, y tampoco va a existir en los programas de la izquierda, de ninguno de los sectores de izquierda, sino que solamente se le ve al mapuche parte de lo que es el campesinado pobre. Y es una cuestión que es debatible hasta el día de hoy, y que desde ciertos puntos de vista uno podría señalar de que esa tesis está bien,
en el sentido de que acá el que entra a invadir es un Estado, el Estado chileno, que en esa época muchos autores definen que se guiaba bajo un sistema que se podría decir como capitalista estatal, y que por lo tanto relega al mapuche a vivir en la pobreza y lo relega a un estrato de clases. Sin embargo, y como mencionaba, hay una cuestión de cosmovisión detrás que no se toma en consideración y que es parte también de esta poca intención de interculturalidad que históricamente ha tenido el chileno con el mapuche. La poca apertura al entendimiento de la cosmovisión, la poca apertura al entendimiento de las demandas históricas y de por qué la necesidad de cumplir esas demandas históricas. Pero como vemos, y como mencioné en el segundo elemento del contexto, había una división entre esta izquierda. Había una diferencia estratégica e ideológica entre la izquierda del MIR y la izquierda de la Unidad Popular. Y es ahí donde la izquierda del MIR ve un buen foco de alianza acá en la zona. Y también hay una intención de alianza por parte de las comunidades mapuche, y lo cual se va a comenzar a generar y se va a comenzar, digamos, y va a comenzar a confluir principalmente en lo que es la zona de la provincia de Cautín, y principalmente en los sectores de Carahue, de Nueva Imperial y de Lautaro, en la que cierto grupo de militantes jóvenes, en su mayoría estudiantes, militantes del MIR, van a comenzar a tener ciertas conversaciones y cierta relación con comunidades o reducciones, como se les solía llamar en esa época, mapuche. Es así como se comienza una suerte de alianza, digamos, entre tres partes: trabajadores campesinos chilenos, militantes del MIR y mapuche. Y esta alianza va a comenzar a tomar forma a partir del año 1967. Y es aquí donde comienzan las mayores tensiones, digamos, con el proyecto que ya existía, que aún no llegaba al poder, de la UP. Y es porque en esta suerte de alianza también buscaba llevarse a cabo la estrategia, por así decirlo, que el MIR tenía del poder popular, es decir, de aglutinar masas para su proyecto revolucionario. Pero este es un concepto que también, y que confundía muchas veces a la gente, porque también lo utilizaba la Unidad Popular, pero ellos veían lo que era digamos, el poder popular únicamente como una masa votante para llevar a cabo su poder desde lo institucional. Es así como muchos de estos campesinos y muchos de estos mapuches ya habían formado parte de alianzas estratégicas con otros sectores de la izquierda, principalmente del PC, por ejemplo, y experiencias que no habían sido gratificantes para ellos, y que por lo tanto miraban con cierta desconfianza el volver a tener esta alianza estratégica. Sin embargo, por la cercanía y por la apertura que demostraron estos militantes del MIR, es que comienzan a crecer estas confianzas y comienzan a realizarse acciones conjuntas. Y es así como a partir de los años finales de los 60 se comienzan con las famosas corridas de cerco. Una estrategia que comienza a hacerse bastante popular en los campos y en la que se ve como una parte de una posibilidad, digamos, de poder ir recuperando territorio que incluso legalmente, a través de los títulos que se le habían entregado a las reducciones, eran territorios que pertenecían a ellos y que de manera ilegal los dueños de fondo y los latifundistas de acá del sur habían ocupado bajo el amparo del Estado, a través de ventas ilegales, ventas fraudulentas y de la estafa propiamente tal, estafas que se habían llevado a cabo bajo el marco de la legalidad, en el sentido de que habían sido llevadas a cabo incluso por notarios o abogados para apropiarse de estos terrenos. Un ejemplo claro, y es donde ya comienza a tomar forma esta alianza estratégica, va a ser el 15 de mayo del 70, donde en la zona del Manzanar, cerca de Carahue, la reducción Quinchavil-Santibáñez
toma parte de, o recupera parte de los terrenos que, como señalaba, incluso estaban dentro del título que ellos se le habían entregado. Y es así como a partir de este momento comienzan a haber como historias paralelas. Tenemos en cuenta de que en el mismo año 70 llega Allende al poder y llega a la UP a tratar de concretar su proyecto de socialismo a la chilena por medio de la vía institucional, pero es a partir del año 70 también de que acá en el sur y especialmente en el sector rural comienza a tomar forma lo que es denominado como el movimiento campesino revolucionario. ¿Qué es el movimiento campesino revolucionario? Podría resumirse, como bien lo señala el autor Jaime Navarrete en su libro, como parte de los frentes del MIR, como un frente de masas o un frente social que buscaba, digamos, ganar el apoyo de la gente por medio de la concreción de sus demandas a este proyecto revolucionario que tenía el MIR. ¿Qué quiere decir que sea un frente de masa o un frente social? Que no necesariamente todos los integrantes van a pasar a ser militantes del MIR propiamente tal, pero sí es curioso en ese sentido, todos los que nos lo conformaban se definían como parte o como militantes del movimiento campesino revolucionario, que va a ser la máxima expresión estratégica de alianza entre este mundo campesino chileno, los mapuches, y este grupo de revolucionarios. Finalmente se concreta en septiembre del año 70, el 12 de septiembre del año 70, con un congreso fundacional que se lleva a cabo acá en la ciudad de Temuco. Y aquí hay un elemento bastante interesante, porque entra un cuarto elemento, si se quiere, a esta alianza. Y es que este congreso fundacional se lleva a cabo en el templo de la iglesia metodista de Temuco, y el cual va a ser un espacio que va a apoyar eh, en este contexto de tensión que existía en el país, la realización, digamos, de reuniones de diferentes organizaciones sociales y que queda en la historia, digamos, marcado como el lugar de fundación de este movimiento campesino revolucionario. Eh, lo cual, digamos, resulta bastante curioso si por lo general se le ve a la iglesia como bastante reacia y sobre todo a lo que es la iglesia evangélica, reacia a estas causas sociales o a estos movimientos revolucionarios. Y es así como llegamos a finales de los años 70, del año 70, perdón, y es que se comienza con esta profundización de la reforma agraria por parte del gobierno de Allende. Y es así como el 21 de diciembre de ese año se crea el Consejo Nacional Campesino. Y es aquí cuando van a comenzar ya directamente las disputas y la oposición, si se quiere, del movimiento campesino revolucionario al movimiento allendista o a la UP. Este Consejo Nacional Campesino buscaba que fuesen los propios campesinos, digamos, que fiscalizaran un poco el cómo se estaba llevando a cabo la reforma agraria dentro de nuestro país, que fuesen ellos los que declararan de manera directa sus propias demandas, pero estaba conformado únicamente por confederaciones de trabajadores campesinos. No tomaba en cuenta nuevamente la temática histórica y la problemática histórica que se tiene acá dentro del territorio, no tomaba en cuenta, digamos, lo que es el aspecto cultural mapuche, y tampoco tomaba en consideración las necesidades de la gente que estaba cesante. No tomaba en consideración a los campesinos que no tenían trabajo, a los campesinos que no poseían tierra. Pero parte de la orgánica de este Consejo Nacional Campesino eran los consejos comunales campesinos. Y en estos consejos comunales campesinos en que el movimiento campesino revolucionario va a comenzar a disputar este espacio para hacer lo propio y para instaurar sus líneas estratégicas, digamos, de control territorial. Eh, y es así como, como se genera esta expresión de lo que el MIR, digamos, en el fondo definía como poder popular. En estos consejos campesinos comunales que se permitía precisamente la participación de todos los campesinos del territorio, incluyendo a los campesinos cesantes y a los campesinos mapuches. Es por lo tanto una jugada que le salió en contra, podríamos decir, a la Unidad Popular,
y que va a ser el bastión de lucha del MCR, del Movimiento Campesino Revolucionario, y el cual va a tener ya su gran batalla, por así decirlo, entre la UP y este movimiento en el año 71. Hay que entender de que parte de las medidas desesperadas, digamos, por tomar el control del sector rural, la Unidad Popular trae el Ministerio de Agricultura acá a la zona. Acá estaban sus representantes y es que a partir del año, y es así que a partir del año 71 se crea el Consejo Provincial Campesino por parte de la UP en la ciudad de Lautaro. Sin embargo, a sabiendas de que iba a existir esta instancia, digamos, más de 1000 campesinos se reunieron en manera de protesta, en oposición a la creación de este organismo, en gran parte liderados por el MIR y por el Movimiento Campesino Revolucionario, y reuniéndose luego de marchar por toda la ciudad en lo que es el Liceo Municipal de Lautaro, para proclamar la creación del primer Consejo Comunal Campesino desde las bases. ¿Qué es lo interesante de esto? Es que aquí donde se concreta, digamos, la oposición de las dos líneas estratégicas que ambas visiones de la izquierda tenían. La UP, como todos ya deberíamos tener claro, es que señalaba que los cambios y que la reforma agraria se hacía por parte de la institucionalidad y siempre criticó, digamos, al MIR, señalando de que lo único que estaba haciendo es agitar a las masas campesinas y a las masas indígenas para caer dentro de la ilegalidad. Por su parte, el MIR señalaba que no se pueden hacer cambios si no se tiene en consideración la opinión de las bases, y es por esto que decide crear este organismo en contra del organismo que estaba señalando, que estaba creando la UP, para poder, digamos, liderar este cambio y esta recuperación del territorio por los propios campesinos y por los propios mapuches. Es ahí donde se ve una nueva, digamos, línea estratégica, la que puede ser aprovechada por parte del pueblo mapuche para la recuperación del territorio ancestral. A pesar, digamos, de que por parte del MIR no hubiera una apertura, un entendimiento hacia el conflicto histórico, y que es, como señalábamos anteriormente, una problemática que tiene toda la izquierda. Y a partir de este suceso, digamos, en el año 71, es que el movimiento campesino revolucionario se podría decir que pasa a ser el principal opositor de izquierda que tenía la Unidad Popular. Son constantes las movilizaciones, digamos, que se generan en este territorio, y como una expresión, digamos, de organización bastante interesante de analizar en profundidad, entendiendo de que esta es una historia que recién se ha estado investigando en los años recientes, eh, y que va a continuar a pesar de las constantes solicitudes de la Unidad Popular, con las corridas de cerco, con la recuperación de fondos y con la movilización por medio de la acción directa. Ahora bien, había un aspecto bastante interesante dentro de estas acciones directas. Muchas veces se tenía cierto miedo, por así decirlo, por parte de los protagonistas, he señalado esto, de que parte de las comunidades mapuche, de las reducciones, no quisieran participar de estas acciones, tomando en cuenta sobre todo por parte de la población más adulta, tomando en cuenta una característica que históricamente ha tenido el pueblo mapuche, que es el elemento de los parlamentos. El pueblo mapuche es una cultura que es de parlamentar, que es de buscar el diálogo para solucionar las problemáticas, solucionar los conflictos. Sin embargo, al ver, digamos, toda la historia y todos los hechos que habían sufrido muchas de estas personas, es que se logra un apoyo, digamos, casi, o diría total, de parte de las comunidades a este tipo de acciones, pero siempre con un fundamento legal detrás. Cuando se generaban estas acciones de toma de terreno, cuando se generaban estas acciones de recuperación de fondos, de corridas de cerco,
Los más ancianos siempre llevaban con ellos la copia del documento de los títulos del terreno y que por lo general demostraba que legalmente ese terreno pertenecía a las comunidades. Y ahí hay un elemento interesante que se mantiene hasta el día de hoy, del que todos podemos ser testigos, en el sentido de que muchos de, de los terrenos de las comunidades mapuche, independientes del sector que sean, ha sido reducido de manera ilegal hasta el día de hoy. Esa reducción, la evidencia que podemos encontrar, sobre todo en nosotros como generaciones más cercanas a esto llamado Internet, está en la página de la CONADI, por ejemplo. A mí me pasó, y eso me voy a contar como una experiencia personal para ejemplificar, digamos, esta situación, que junto con algunos compañeros cuando estábamos dentro de la universidad quisimos analizar el impacto que tenía la urbanización de Temuco, el crecimiento urbano de Temuco en las comunidades mapuches, analizando una comunidad que está a la salida de Temuco, camino a la ciudad de Cholchol, y ahí encontramos, digamos, en los archivos de la CONADI, en una página que se llama SIC CONADI, que mucho de este territorio estaba siendo ocupado hoy en día por las inmobiliarias, por ejemplo. Territorio que legalmente y en los archivos de la CONADI sigue apareciendo como parte del territorio de las comunidades. Y esta es una práctica que se viene dando desde que se, digamos, anexa este territorio de manera violenta al Estado chileno, y que muchos de estos ancianos que pertenecían a estas comunidades seguían teniendo en su memoria, digamos, estos hechos. Es por eso que en esta idea o en este último intento de parlamentar con los latifundistas y con los agricultores, es que ellos llevaban estos documentos a las corridas de cerco y a las tomas de fondo, para tratar, digamos, de buscar una solución pacífica, y si no era así, para tenerla de respaldo ante el Estado y ante el eventual, digamos, desalojo de estas acciones. Eh, bueno, como señalaba, finalmente el movimiento campesino revolucionario se torna el principal opositor desde la izquierda hacia el proyecto de la Unidad Popular, sobre todo en lo que es el espectro rural. Pero evidentemente cada acción, sabemos bien, tiene una respuesta. Y es así como se genera una ofensiva latifundista, en la que, como definen algunos autores, muchos de estos dueños de fondos van a desenfundar, si es que alguna vez la guardaron, desenfundar la escopeta y desenfundar los prejuicios raciales que existen y que tenemos expresiones claras hasta el día de hoy. Y por parte del Estado esto no va a ser diferente. A principios a mitades del año 73, entre el 23 y el 25 de agosto se van a realizar una serie de allanamientos por parte de la policía y por parte del ejército a diversas comunidades mapuche, que van a tener su expresión más violenta, digamos, en el sector de la costa de acá de la región, en Nehuentue, en la localidad de Nehuentue, en la que se allana una comunidad en que incluso se resultó con comuneros muertos, que sus cuerpos fueron lanzados al río Tobolwe, acusando, digamos, que en esta zona se estaba generando por parte del movimiento de izquierda revolucionario una escuela de guerrilla. Discurso que, si uno analiza los discursos del día de hoy por parte del Estado, se sigue utilizando ese argumento, digamos, para criminalizar muchas veces a algunas comunidades. Y luego de esto, como ya es sabido, tenemos lo que fue en el año 73, el 11 de septiembre, el golpe de Estado, y posterior instalación de la dictadura militar. Como bien mencionaba al principio en el contexto, tenemos algunos procesos de ocupación del territorio, y que el primero fue por parte de los incas, el segundo fue por parte de los españoles y el tercero por parte del Estado. Y ahora de nuevo tenemos un nuevo proceso de ocupación del territorio, nuevamente por parte del Estado chileno, pero de lo que podríamos definir como una ocupación neoliberal, en el que nuevamente, al igual como fue la ocupación de la Araucanía,
se intenta y se consigue, digamos, ocupar de manera violenta el territorio perteneciente a las comunidades mapuche con un interés económico. Se hablaba, por ejemplo, de que el objetivo de instalar las forestales en esta zona era con el fin de reemplazar el cobre como principal ingreso del país, cuestión que sabemos al día de hoy que no es así. Digamos, la mayoría de las ganancias obtenidas por este sector van hacia los privados. Y es así como se comienza un nuevo proceso de reducción del Estado hacia el territorio mapuche. Y es así como también se elimina los avances, más allá de las cuestiones que podamos criticar en lo estratégico, de las diferencias que algunos puedan tener en lo estratégico, de los avances que se llevaron a cabo por parte de la reforma agraria, entendiendo que gran parte de los terrenos fueron devueltos a sus dueños anteriores, a los agricultores y latifundistas. Otra parte de los terrenos pasaron al control del Estado, que luego van a ser entregados de manera ilegal, digámoslo, a gente que apoyaba o que pertenecía directamente a los organismos que dirigían la dictadura militar. Y otros de estos terrenos van a ser entregados a privados, como bien lo mencionábamos en los casos de la instalación de las forestales, principalmente capitales como los de Mate y Angelín. Por lo tanto, es así como gran parte, como al igual que gran parte de los procesos de restitución social, se podría decir, o ya claramente procesos revolucionarios, es como se genera una derrota hacia el movimiento campesino revolucionario. Derrota que se comienza a gestar a mediados del año 73 y que se concreta, digamos, con la instauración del régimen. Pero sin duda queda como un ejemplo claro de alianza estratégica, si se quiere, para completar ciertos objetivos, alianza que se lleva a cabo por parte de una izquierda más radical con el movimiento mapuche. Ahora, ¿qué tanto de esto, digamos, tuvo ese componente identitario cultural? Eh, es lo cuestionable y es lo debatible. Como bien mencionaba, pasa a ser una alianza estratégica, pero al igual que toda la izquierda, el MIR no tiene esa apertura al entendimiento del componente de la cosmovisión, del componente cultural. Pero si bien no es por parte del MIR, se podría decir que sí por parte de los militantes que trabajaron directamente con las comunidades mapuche y que lograron concretar esta alianza en lo que fue el movimiento campesino revolucionario. Ahora, ¿cuál fue el legado de esto? Yo creo que, y haciendo un análisis ya bastante personal, que hay un legado, digamos, en la influencia estratégica, o que se podría denominar como sincretismo que históricamente ha tenido el mapuche a la hora de llevar a cabo sus luchas. Tenemos que en un primer momento, digamos, en esta primera ocupación del territorio por parte de los españoles, el mapuche saca enseñanzas estratégicas de la parte militar y también, y un componente bastante en ese momento, fue la utilización del caballo. Luego viene la estrategia de los parlamentos, el tratar de buscar acuerdos, digamos, legales y firmados, que también se lleva a cabo hasta el día de hoy en los conflictos que llevan a cabo las comunidades mapuches. Pero acá, digamos, hay una influencia estratégica y una influencia en la manera de llevar a cabo la restitución territorial. Ya hay una influencia, digamos, que podría decir de las estrategias de la izquierda, ejemplos que no solo se tomaron acá en Chile, sino que tenemos que, dentro de toda Latinoamérica, gran parte de estos movimientos revolucionarios van a influenciar a las comunidades indígenas de cómo llevar a cabo sus luchas, entendiendo además que son luchas diferentes. O sea, hablamos acá, por ejemplo, de una lucha de una restitución o de una liberación nacional por parte del pueblo mapuche, y una lucha, digamos, de un componente de clase, de una revolución de clase, como lo fue la Revolución Rusa, por parte del movimiento de izquierda revolucionario. Ya para ir finalizando y para quienes quieran profundizar en estas temáticas, recomendar algunos materiales, por así decirlo.
El primero es un artículo, se llama Movimiento Campesino Revolucionario, los Consejos Comunales Campesinos de Base, una experiencia de poder popular en Chile. Y el otro se llama, también es un artículo, se llama Aproximación a la identidad étnica mapuche dentro del movimiento campesino revolucionario. Otro elemento bastante interesante para entender, digamos, el contexto de acá de la zona y el cómo históricamente el mapuche ha ido tratando de adaptarse a la política para buscar soluciones, pero también manteniendo su propia forma de hacer política. Este libro de Fernando Pairicán, que se llama Malón, se centra principalmente en lo que es el resurgir del conflicto, por así decirlo, entre el año 90 y el año 2013, pero en los primeros capítulos hace una muy buena contextualización de lo que fueron los periodos previos, desde la entrada del Estado chileno a este territorio hasta, digamos, lo que fue la dictadura militar en los años 80, y finalmente tenemos acá este libro que precisamente se llama Movimiento Campesino Revolucionario, que está dedicado totalmente al MCR, que es de Jaime Navarrete, y este texto es bastante interesante porque cuenta con las voces de los protagonistas de esta historia. Cuenta con las voces tanto de los militantes del MIR como de los campesinos y así también como de los mapuches que formaron parte de esta organización, de esta alianza estratégica, y cómo en el fondo esto tuvo un impacto en todo nivel, digamos, dentro de sus vidas. Muchos señalaban de que gracias a esto ellos después pudieron encontrar asilo en otros países luego de producir el golpe militar y la instalación de la dictadura. Tuvieron que irse exiliados a países como Francia, en realidad que muchos de los militantes de izquierda le pasó en este país, pero ellos señalaban que era un cambio bastante importante dentro de sus vidas, habiendo ellos nacido en Ruca y después ya vivir en otros países y aprender a hablar otros idiomas. Ahora, a modo de conclusión, eh, se podría señalar que incluso a nivel latinoamericano, el movimiento campesino revolucionario fue una de las expresiones más grandes de poder popular, que es un concepto que se utiliza y que se comienza a utilizar acá en Latinoamérica, principalmente por dos organizaciones, como fue el Movimiento Izquierda Revolucionario MIR y en Uruguay por la Federación Anarquista Uruguaya, eh, y que va a tratar de llevar a cabo esta idea de poder popular bajo los consejos campesinos comunales y con la idea de que la recuperación territorial, y esta es, digamos, como la mayor expresión que tenía este movimiento campesino revolucionario, es que en la tierra que se recuperara era una tierra para todos quienes conformaban parte de este grupo, digamos, de esta organización. Por lo tanto, las tierras que se iban recuperando se iban trabajando para un beneficio común. Es bastante interesante, digamos, analizar, digamos, ese objetivo y cómo se llevaba a cabo, y recalcar entonces de que esta vendría siendo una de las mayores expresiones de poder popular que se ha llevado a cabo dentro de Latinoamérica. Eh, Eso por mi parte, agradecer nuevamente el espacio y agradecer nuevamente la instancia. Eso, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Néstor, por tu exposición. Me pareció muy interesante y yo creo que a todos y todas acá también les pareció lo mismo. Muchas gracias. Ahora pasaríamos al segundo tema que lo presentaría Iván González, quien es director de la Memoria y Derechos Humanos de Magallanes, quien nos va a presentar sobre el Plan Australis, génesis del golpe de Estado en Magallanes. Antes de pasar a Iván, quisiera leer un resumen que nos envió cordialmente, el cual dice: Magallanes cuenta con una larga historia que involucra una diversidad de aspectos que hacen de ella muy interesante de investigar, partiendo por nuestros pueblos originarios, que entregan una identidad y valoración única al territorio austral de Chile y reconocimiento del mundo entero, la Patagonia. En la actualidad, puntualmente, en las últimas décadas, el trabajo de estudio histórico que involucra los hechos posteriores al golpe cívico-militar de 1973 en la región de Magallanes, en donde la memoria adquiere un papel relevante para que este quehacer
resulta verdaderamente lenta y difícil de llevar a cabo. Lo que a continuación se presenta no es una historia oculta. Siempre ha estado allí, tratando de ser hallado, para dar luces ante tanta oscuridad, cuyo interés es lograr transmitir la atmósfera social e informativa que vivió la sociedad magallánica en cierto periodo de su historia, y que hasta es desconocida a nivel local y nacional. ¿Cuál es la gestión del golpe de Estado en Magallanes? Es así que en Magallanes se constituye formalmente a partir del mismo 11 de septiembre de 1963 una estructura cuyas bases de existencia aún están legalmente en duda, autodenominándose Junta Militar Provincial de Gobierno, paralela a la Junta Nacional constituida como gobierno entre comillas. La constitución de un órgano provincial único en el país, más la fase operativa el día del golpe y la disposición de las Fuerzas Armadas en la provincia para el control de la zona y la coordinación de las acciones represivas estratégicas a un sector importante de la comunidad magallánica y la no menos importante construcción de campos de concentración para la distribución de prisioneros de guerra. Es parte de la planificación previa llamada Plan Australis, ideada e implementada por quien fuese casi por 2 años intendente de la provincia de Magallanes durante el gobierno de Salvador Allende y luego durante 3 meses posteriores al golpe, intendente y jefe militar jurisdiccional de la provincia, el comandante de la Quinta División del Ejército, general José Manuel Torres de la Cruz. La reconstrucción cronológica de accionar a esta estructura y cómo se ejecutó el Plan Australis en Magallanes el día 11 de septiembre de 1973 es posible, entre otros antecedentes, gracias al detalle que entrega el medio de comunicación La Prensa Austral en sus ediciones impresas los días 12 y 13 de septiembre de 1973. Ya con esto leído, le dejamos el paso a Iván González. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿me escuchas? Sí, fuerte. ¿Bien? Perfecto. Primero que todo, saludarlos a quienes están presenciando este conversatorio, a todas, a todos, a todos. Saludar a Néstor, mi copanelista, que presentó maravillosamente la situación que se vivió en la zona. Y especialmente saludar y agradecer a Luis Ortiz, de la Universidad de Magallanes, del curso de la carrera de Pedagogía en Historia, quien pensó en mí para poder colaborar en estos conversatorios de memoria y de historia, especialmente. Obviamente agradecer la oportunidad de entregar estos antecedentes, que bueno, un resumen quizá un poquito largo, respecto a lo que ha sucedido, lo que sucedió en Magallanes, en la provincia de Magallanes en esa época, con respecto a los momentos previos, los meses previos al golpe y mucho después cuando ya la dictadura estaba imperante en nuestra zona. La temática de la presentación que voy a hacer hoy va a ser quizá un poco distinta a la que presentó Néstor, ya que no voy a profundizar mucho del aspecto social previo al golpe, como cuál era la situación social del empresariado, de los trabajadores acá en la zona, porque sería para una conversación mucho, mucho más larga ya de que en Magallanes hay una situación que hacemos todo distinto, y a la magallánica, como se dice. Y la gestación del golpe también es una circunstancia bastante particular. Yo, para encontrarme con lo que fue el Plan Australis, previamente fue una investigación que yo estaba realizando a lo que tú mencionabas, que era esta junta provincial que se instauró en Magallanes inmediatamente cuando se estaba produciendo el golpe.
Y esta investigación yo la estaba realizando para justamente la Universidad de Magallanes en el año 2018. A principios de 2019 yo viajé a Santiago y me encontré con mucha documentación que me reafirmaron que la existencia de un plan previo en Magallanes para gestar un golpe de Estado. Estos antecedentes son quizás desconocidos y pueden resultar confusos para muchas de las personas que, bueno, piensan que todo se gestó a nivel central, en Valparaíso, Santiago, y por tanto aparecen nombres desconocidos para muchas de las personas. Y esta historia con respecto a este plan, incluso es desconocido en nuestra propia región hoy en día. Pero no el personaje principal que gesta esto, que es José Manuel Torre de la Cruz. Para ya entrar un poco en el detalle de lo que fue el Plan Australis, hay que centrarnos en este personaje. ¿Quién fue José Manuel Torre de la Cruz? José Manuel Torre de la Cruz fue el comandante en jefe de la poderosa división que tiene el ejército apostada acá en Magallanes, en esa época de la provincia. ¿Y Magallanes por qué es tan importante? Bueno, Magallanes es una zona estratégica militar. Acá siempre ha habido un alto contingente de personas vinculadas a las tres ramas de las Fuerzas Armadas, Ejército, Marina, Aviación. Por tanto, el control al momento en que asume Salvador Allende la presidencia, curiosamente no destina el cargo de intendente a un civil. A quien le entrega esta autoridad, esta representación regional, es a José Manuel Torres de la Cruz. Y este caballero asume por un periodo muy largo el control absoluto político, o sea, tenía ya el control militar, y además se le entrega el poder político durante el gobierno de Salvador Allende. Por tanto, todo lo que tenía que ver con la región y con la provincia, los antecedentes los manejaba José Manuel Torres de la Cruz. Estamos hablando que él toma posesión de este cargo militar en el año 70, él llega en el año 70 a Magallanes, y es intendente hasta ya el año 73. Ya Allende asume a fines del 70, sí, bien digo el 70, el año 71 ya era intendente Manuel Torre de la Cruz, el año 72 también, y tenemos como antecedentes dentro de lo que yo he podido investigar, dentro de la faceta que yo también tengo de investigador en derechos humanos, que a fines de octubre, más o menos ese es el periodo, José Manuel Torre de la Cruz empieza a vislumbrar que hay una gran posibilidad de derrocarlo, ¿cierto? Y que las Fuerzas Armadas tomen el poder. Recién ahí aparecían las primeras luces. Esta información yo la he podido confirmar de varias fuentes. Hay un libro muy conocido, quizás han tenido mucho la oportunidad de poder leerlo, que es el libro de Mónica González, que se llama La Conjura, que justamente trata cómo fue la planificación del golpe de Estado. Y en este libro, José Manuel Torre de la Cruz es nombrado, pero muy tácitamente, prácticamente son muy pocas las palabras que ella le entrega y le aporta a Torres de la Cruz. Y hay otros libros que han aparecido últimamente, en donde se revela la intención de él encabezar lo que a futuro podría ser una toma del poder. José Manuel Torre de la Cruz era una de las de las antigüedades, mayor antigüedades que tenía el ejército, si no mal recuerdo era la tercera o cuarta antigüedad que había dentro del ejército. Por tanto, también su posición dentro del ejército era bastante fuerte. Ya ser el comandante de la quinta división de ejército era relevante. Por tanto,
a lo que él aspiraba en toda esta historia, es quizás él encabezar una posible sublevación del ejército y encabezar el golpe militar. Esto más o menos trae a colación que también dentro de los comandantes que estaban en la provincia, era el comandante José Berdychevsky-Cher, que era el comandante de la FACH, y el contraalmirante Horacio Justiniano Aguirre, que era el jefe de la tercera zona naval acá en la región. Y entre conversaciones entre ellos también hubo una intencionalidad de que en Magallanes poder impulsar o poder llevar a cabo una intencionalidad golpista. Esto eran simplemente ideas. A medida que yo avanzaba en la investigación para justamente saber y tener antecedentes de quienes integraron esta junta provincial, que fue en definitiva estas tres ramas, la FACH, la Armada y el Ejército, que a diferencia de la Junta Nacional, acá en Magallanes no estuvo conformada por carabineros. Manuel Torre de la Cruz siguió observando, siguió viendo cómo era el acontecer de lo que estaba sucediendo a nivel nacional, y empieza a tirar líneas de cómo gestar un golpe de Estado. Eso ya estamos hablando noviembre, diciembre, enero, febrero del año 73. Cuando él toma la decisión de darle un nombre y poder llevar a cabo un plan estratégico, se produce en marzo del año 73, cuando se producen las elecciones parlamentarias y se ratifica prácticamente la mayoría que tenía Salvador Allende dentro de lo que es su gobierno. Por tanto, en ese lapsus, José Manuel Torre de la Cruz, junto a la plana más joven que existía dentro del Estado Mayor acá en la región, empieza a coordinar realmente esta planificación llamada Plan Australis. Incluso él, después, en los años 90, hace una primera declaración que hace mención de este plan, y en el año 2000, ya bastante ya avanzada edad, él ratifica y confirma la existencia de este plan. Pero yo no pude obtener en ningún momento, cuando estaba realizando la investigación en el año 2018, ningún antecedente que me confirmara este plan. Entonces, en Santiago, ya investigando dentro de lo que son los archivos del Congreso, porque tuve acceso abierto a los archivos del Congreso Nacional en Valparaíso, me encuentro con un cúmulo de antecedentes, entre ellas las actas secretas que hay en el Congreso y las actas de la Junta Nacional de Gobierno. Y dentro de estos documentos también aparecen en esa época algunos libros, y en uno de ellas es una entrevista que se le hace a José Manuel Torre de la Cruz, en donde yo tuve acceso a esa transcripción, no lo que sale publicado en el libro, sino que a la transcripción de la entrevista que tuvo este periodista con Torre de la Cruz en el año 95. Y José Torre de la Cruz manifiesta ahí abiertamente y le muestra un plano a este periodista en donde estaba la ciudad de Magallanes dividida por sectores. ¿Y por qué dividida por sectores? Porque a cada rama de las Fuerzas Armadas se les fue asignado un sector. Y además por sectores estaban divididos por partidos políticos. Eso ya me dio a mí a entender que había la necesidad de estudiar esto del Plan Australis. ¿Cuál era la idea que tenía José Manuel Torre de la Cruz, producto de generar acá en la región un plan? Bueno, prácticamente él se sentía todopoderoso, y teniendo en alianza con las otras ramas de las Fuerzas Armadas, estratégicamente sabía que era muy difícil
que, iniciado un despliegue golpista en la provincia, era difícil algún tipo de acción para sofocar esta acción. Y él lo que pretendía era convencer a los distintos generales de las distintas divisiones que existen, él tenía a cargo la 5ª División de Ejército, él tratar de convencer y que se plegaran las divisiones a medida que se fuese avanzando, ¿cierto? Desde el sur hacia el norte, y obligar el derrocamiento de Salvador Allende y entregarle a él, en definitiva, el mando. Cuando esto se aplaca, cuando él se da cuenta que no lo puede ejecutar directamente, es cuando los jefes de las distintas divisiones de las Fuerzas Armadas le dicen que no, porque ellos estaban con el conocimiento que desde la zona central ya había una intencionalidad de generar un golpe. Entonces Manuel Torre de la Cruz se sintió de alguna u otra manera solo y solamente tenía el apoyo de los generales de la FACH y de la Armada a nivel local. Por tanto, ese plan lo mantiene stand-by. Y también se podría decir que uno de los datos más prácticos y concretos de la existencia de un plan previo aquí en la zona es la construcción de un campo de concentración que quizás más de alguna persona puede tener conocimiento, que es el campo de concentración llamado Río Chico, que existió en Isla Dawson. Crear un campo de concentración no es simplemente hacerlo en 3 meses. Estamos hablando del año 73. Por tanto, las acciones logísticas para construir un campo de concentración en una isla, en medio del estrecho, no es llegar y decir, ya démosle fondo, llevemos unos cuantos tractores, un personal, no. Ahí hay una planificación. Y hace poco yo he podido tener acceso completo a los archivos de construcción del campo de concentración en Isla Dawson, del campo, de uno de los campos que existió en la isla, porque en Dawson hubo 2 campos de concentración. Y entre ellas está el plano de la empresa Juan Pedro Martínez, muy conocida en su época acá en la zona, en la ciudad de Punta Arenas, donde prácticamente aparece el bosquejo completo del campo de concentración. Y bueno, investigando también con otras personas, investigar cómo se puede, la magnitud del campo, producto de los metros cuadrados que se tuvieron que construir, bueno, cuánto tiempo hoy en día se podría demorar levantar un campo como este. Y bueno, en 3 meses es imposible. Este campo empieza a funcionar en diciembre del año 73 y el golpe acá en Magallanes, como en todo Chile, fue el 11 de septiembre. Por tanto, de septiembre a diciembre es muy difícil que un campo de concentración se pueda construir y más encima de las dimensiones de lo que fue construido en Isla Dawson. Entonces ya hay algunos referentes respecto a esto que se llamó Plan Australis. Más en profundidad la investigación con respecto a cómo se produce el golpe en Magallanes, bueno, vemos cómo fue el accionar de las fuerzas represivas el mismo día 11. En Magallanes, acá se ejecuta el plan a las 10:30 de la mañana y prácticamente la región, lo que hoy conocemos, la región de Magallanes y las distintas provincias que la componen, en 3 horas tuvo el dominio y el control José Manuel Torre de la Cruz. Es más, ya a las 12 y cerca de la 1 de la tarde, él ya estaba en lo que es el edificio de gobierno de la época, la intendencia. Él ya tenía controlada la intendencia, ya se le había entregado a él la intendencia. Así de brutal fue el dominio y cómo fue sitiada la ciudad de Punta Arenas y cómo fue controlada todas las salidas y entradas de la ciudad. Se podría hoy establecer perfectamente los lugares donde estratégicamente José Manuel Torre de la Cruz estaba el día del golpe, donde estaba José Berdichowski, donde estaba Horacio Justiniano, cuál fue el despliegue de fuerzas que hubo acá en Magallanes. Y todo producto
que justamente José Manuel Torre de la Cruz sabía perfectamente cómo coordinar sus fuerzas el día del 11. Lo único que a él esperaba saber qué día podía él ejecutar el plan. Incluso más, yo me podría aventurar ya a decir que el plan, si es que no se producía el 11, el golpe, en Magallanes el golpe se producía el 18 de septiembre. Desde ahí ya Manuel Torre de la Cruz estaba convencido que desde Magallanes partía esta acción sediciosa de toma de poder desde Magallanes. Y el plan de coordinación que hubo entre el ejército, la marina y la FACH fue notable. Yo he podido tener oportunidad de conversar con personas de las Fuerzas Armadas que trabajan en temas de logística y la fórmula que se ocupó para tomar posesión de la región fue impecable desde el aspecto militar. Los altos mandos de las provincias, tanto en Tierra del Fuego y en Natales, fue prácticamente en horas el control de las distintas localidades. En Porvenir, en Cerro Primavera, en Cerro Sombrero, en Natales, Cerro Guido, prácticamente el control fue total. Y obviamente las salidas de la ciudad estaban bajo control. El aeropuerto estuvo controlado. En Punta Arenas había la base de la FACH que tenía en Bahía Catalina. Inmediatamente fue tomada y no había forma de salir de la ciudad. Hace poco ha salido a la luz algún tipo de material visual del despliegue de fuerzas en la región, por tanto se puede constatar el despliegue del ejército en los puntos más estratégicos que tenía Magallanes. Dentro de la investigación se pudo constatar también cómo Carabineros, bueno, y hay fotografías al respecto, por qué Carabineros no se plegó al golpe. Producto justamente que desde Santiago hubo mucha dificultad de coordinar. Si es que, acordémonos que el director general de Carabineros en Santiago no se plegó, él estaba con Salvador Allende en La Moneda. Por tanto, Carabineros, el jefe de Carabineros acá en la prefectura, no se plegó al golpe. Incluso hay una fotografía bastante impresionante donde una tanqueta está apuntando a la prefectura en Punta Arenas. Y este es un detalle bastante importante, ya que nunca José Manuel Torre de la Cruz tuvo la confianza de Carabineros para poder hacer un plan coordinado con respecto a este plan Australis, y por eso es que dentro de la Junta Carabineros no está considerado. Este plan, el día del 11, hay bastantes personas que han establecido como de inicio a las 6 de la mañana. Bueno, el plan a nivel nacional se dice que empezó a las 6 de la mañana, pero las órdenes propiamente de Torre de la Cruz fueron de iniciar a las 9 de la mañana el despliegue de fuerzas. A las 8 de la mañana las tanquetas estaban en las afueras de la ciudad esperando esta orden. Y así como las imágenes que tenemos desde Santiago, tanquetas apuntando La Moneda, tenemos la fotografía de tanquetas apuntando hacia la Intendencia. Y la prensa austral, como tú decías en el resumen inicial, la prensa austral fue prácticamente el vocero desde el mismo día 12, porque la prensa fue tomada, fue controlada, fue censurada, pero hubo un interventor militar que posteriormente siguió sacando ediciones de la prensa. Y el día 12, prácticamente la prensa austral se convirtió en la vocería oficial de la Junta Provincial de Gobierno, en donde a detalle, hora por hora, fue mencionando cuáles fueron los bandos que emanaron de la Junta Provincial de Gobierno. Y hablo de bandos y decretos. Es importante establecer eso, ya que esta estructura de Junta Provincial fue única en el país, no existió en otras provincias, y como Junta Provincial se autoatribuyó el poder de decretar, de emanar decretos. Decretos que nunca fueron refrendados por la Junta Nacional, al contrario,
Esta junta provincial tuvo una existencia efímera, tuvo una duración de 9 días, ya que a nivel central, obviamente, era un peligro tener a alguien comandando o presidiendo una junta provincial, una junta provincial de gobierno paralela a la Junta Nacional. Por tanto, en Magallanes teníamos dos poderes, por decirlo de alguna manera, paralelas. Y el 22 de septiembre, la Junta Nacional decreta la disolución. Hay algunos documentos que yo tengo en donde aparece específicamente el día 22, en donde desde Aysén, porque Aysén pertenecía a la quinta división, en donde los bandos eran comunicados tanto a nivel de la Junta Nacional de Gobierno como de la Junta Provincial. ¿Por qué? Porque como un orden, como un mando estratégico, ¿cierto? Se tenía que comunicar también a la Junta Provincial. Manuel Torre de la Cruz, obviamente que no fue visto con buenos ojos a nivel central, era un peligro para Pinochet tener a alguien tan poderoso en una provincia con armamento tan fuerte como era Magallanes. Por tanto, la magnitud de lo que podía hacer José Manuel Torre de la Cruz a nivel nacional, inmediatamente Pinochet le dio orden de salir de la provincia, salir de la quinta división, y le dio un cargo secundario, le dio un puesto de jefe de una estructura de instrucción dentro del ejército, y posteriormente se le da la baja, entre comillas, a José Manuel Torre de la Cruz. Por tanto, saca inmediatamente a Pinochet de la figura de los mandos más potentes después de la figura de Manuel Torre de la Cruz, producto que más encima la desconfianza que había, porque había sido intendente de Salvador Allende en un no periodo corto, sino que bastante extenso, y con un alto conocimiento de la provincia y la logística de lo que acá se podía hacer. La diferencia que hubo con este plan es que Manuel Torre de la Cruz, José Manuel Torre de la Cruz, fue sacado del juego militar, obviamente de los focos de poder. No así Horacio Justiniano Aguirre ni José Berdichowski Cher, que fueron los que secundaron a José Manuel Torre de la Cruz en este plan. No, es curioso, porque dentro de las actas secretas que emanaron de la Junta, en algún periodo, José Berdichowski firmó como representante de Lee, como integrante de la Junta Nacional. Y Horacio Justiniano hizo por lo suyo exactamente igual en representación de José Toribio Merino como integrante de la Junta Nacional. No se entiende, no se puede entender que personas que integraron una junta provincial hayan llegado hasta el más alto poder que se podía lograr en ese momento, que era integrar la Junta Nacional y actuar en representación de los titulares. Pinochet inmediatamente saca a Torres de la Cruz, pero no ocurre así con Berdichowski y con Justiniano. Eso da a entender que el ideólogo de todo esto, obviamente, fue José Manuel Torre de toda esta planificación. No he podido tener acceso al plan. No hay constancia de la existencia de este plan, pero sí hay algunas luces en donde podía estar radicado. Como el plan necesita de la estrategia de las academias de guerra, como plan estratégicos, o sea, es un plan estratégico, es un plan de guerra. Y esa es la categoría que se utilizaron para los presos políticos aquí en la región. Todo preso después del 11 de septiembre Magallanes fue un prisionero de guerra, fue una prisionera de guerra. Por tanto, desde esa categoría, es obvio que quizás quienes estén, si ese plan existe físicamente, tendría que estar en alguna de las academias de guerra.
es obvio que no se puede tener acceso a ellas, ya que son material de estudio. Por tanto, hay que seguir buscando y recabando y rastreando dónde obtener información. Lamentablemente en Magallanes, en Punta Arenas, dentro del aspecto de que yo puedo consultar, no existe ningún tipo de evidencia, nada de este periodo. En el Archivo Nacional, lamentablemente, es muy poco lo que se obtiene de este periodo 73, pongámosle 76, 77, que es la época inmediata en donde baja el estado represivo en la región y después resurge en la época de los 80, específicamente, y hablando un hecho que marcó quizás conocimiento nacional fue el Punta Arenazo, en donde aquí a Pinochet se le dijo a la cara asesino por parte de la población de Magallanes. Vuelve a surgir el estado represivo. Hay un periodo bien largo, entre el 76 al 82, 73, en donde digamos que la situación de la sociedad ante la dictadura no es masivo en Magallanes, excepto en el periodo de la Constitución, cuando se hace la votación para esta Constitución dictatorial que tenemos hoy en día. Pero el movimiento social como tal en Magallanes surge a partir de Punta Arenazo y quizás meses previos a ello y posterior. Pero lo más significativo y lo que yo quiero dejar un poco acá a la discusión de todos y que podamos verlo quizás con algunas preguntas, es cómo surge desde una provincia un plan estratégico. Yo dentro de la investigación también he podido constatar otros planes. En la FACH existió el plan Tijera. Dentro de lo que fue el organigrama estructural de planificación a nivel nacional del golpe de Estado, hay un plan que se llama Plan A1, en donde justamente es el plan que se le atribuye o se le da la autorización para emanar bandos a los distintos jefes de fuerza, que se llama CACSI, así se le denominó en su momento, después del golpe, a los distintos CACSI de zona de emergencia o de zona jurisdiccional de emergencia, para emanar bandos para el control de la zona. Y eso fue el plan A1. Después tenemos el famoso plan Silencio, en Santiago, en la región metropolitana, tenemos el plan Cochayuyo. Es interesante ese plan partiendo por el nombre. Y llegamos a este plan, que es el plan Australis. Torre de la Cruz menciona otro, que es el plan Martillo, pero yo no he podido constatar ese plan, de la existencia de ese plan. Lo que he podido yo constatar que efectivamente quizás el único plan anexo al golpe de Estado encabezado desde la Armada por José Toribio Merino y Sergio Arellano Estar por parte del ejército, y que después finalmente Pinochet en los últimos días previos al golpe él se suma, 9 y 10 de septiembre. El plan Australis es considerado dentro de lo que a mí me parece el plan más contundente y de estrategia a nivel territorial fuera de la región metropolitana, en donde hubo una intencionalidad coordinada de planificación para aplastar los movimientos, primero el movimiento social y político que había en la región, y de ahí plegarse y expandirse hacia el resto del país. Entrar en el detalle del plan significaría entrar en detalles militares. Yo simplemente quiero dejar en claro que aquí la represión hacia la población, que en esa época serían prácticamente 44 a 45.000 personas, fue contundente. La situación de una zona tan militarizada significa que el control de la ciudadanía es total. Los servicios de inteligencia estaban plasmados no solamente desde el ejército, sino que además dentro del plan, José Manuel Torre de la Cruz generó un servicio de inteligencia que podría yo similar a lo que fue la DINA, tanto por su estrategia y por su estructura represiva y por su eficiencia.
El CIRMA empezó a funcionar desde el mismo día 11. ¿Y por qué empezó a funcionar el mismo día 11? Porque estaba previamente ya estructurada. Y el CIRMA fue integrada por el Ejército, la Armada, la FACH, Carabineros e Investigaciones. Y constatando hoy en día la cantidad de recintos que se utilizó los primeros años para reprimir a la sociedad y reprimir el sector político, estamos hablando más de 40 sitios o lugares específicos para todo esto. Los primeros meses, por lo menos, tendríamos 20. ¿Ya? La Cruz Roja Internacional visitó Magallanes, visitó la provincia, y prácticamente dentro de la documentación existente, la Cruz Roja tuvo acceso a 5 o a 6, no más. El resto eran todos centros clandestinos que tenía el control el CIRMA. Y el CIRMA se nutrió y fue estructurada básicamente con todo el detalle estratégico, logístico que tenía previamente José Manuel Torres de la Cruz, que tuvo años para planificar todo esto. Y desde una posición bastante privilegiada, que era los dos cargos más altos que una provincia puede tener, que es la militar y la política, como intendente de la provincia. Yo quiero quizás dejar hasta aquí esta presentación, agradecer nuevamente la instancia y felicitar que futuros profesionales, específicamente de pedagogía, tengan interés en entrar en detalle en este tipo de temáticas y de temas, porque es necesario establecer un programa de estudio, no solamente a nivel universitario. Creo que nuestras nuevas generaciones deben tener conocimiento de estas historias que están surgiendo ahora, y que lamentablemente no hay el espacio y es tan relevante dentro de lo que es la educación cívica de nuestras generaciones, saber quiénes somos y qué ha sucedido y qué sucedió en esta época tan oscura, y que hasta el día de hoy sigue siendo muy oscuro todavía. Así que agradecer a los anfitriones, agradecer nuevamente a Luisa Ortiz, de acá de la Universidad de Magallanes, por la invitación, por invitarme, por hacer presente también al Observatorio de la Memoria y Derechos Humanos de Magallanes. Así es que muchas gracias. Muchas gracias también, don Iván. Quisiera también dejar al menos un minuto o para quienes tengan dudas o consultas para los expositores. Pueden hacerlo también vía el chat o pueden levantar la mano y hablar. Dejamos el espacio abierto para las consultas que ustedes tengan o comentarios también. Eso es. Parece que Néstor y yo fue demasiado contundente y claro, parece que nos quedó todo claro. Las intervenciones no generan duda. Bueno, si al menos no hay consultas, al menos yo quisiera hacer una pregunta general para ambos. Quisiera saber cómo han visto ustedes desde la regionalidad o desde su desde su zona geográfica. ¿Cómo han visto ustedes, por ejemplo, el gran avance, por ejemplo, que ha tenido la organización por una parte del mundo rural, por el tema más específico de Néstor, y por otra parte por el contexto social que ha tenido de alguna forma la región de Magallanes frente al retorno a la democracia? ¿Cómo no va a hacer eso? Eh, Yo a la hora que lo veo, cabrón, está en el computador, parece que
medio fanático a los juegos. Bien. El mundo rural acá sigue manteniendo, bueno, hay como mencionaba dentro del contexto de la intervención, hay un conflicto histórico que tiene sus raíces más allá de lo político, un conflicto que tiene que ver con lo cultural y con lo racial también. En ese sentido, se mantiene evidentemente como ha sido durante diferentes periodos de la historia, principalmente a partir de la ocupación de la Araucanía, ciertos focos de resistencia dentro del ámbito rural, principalmente en los territorios que están bajo el control territorial de las comunidades mapuches. No así, digamos, hacia lo que es la realidad del sector rural en cuanto al campesinado chileno, que como mencionaba al inicio, sigue viéndose únicamente como una masa votante y que no tiene una postura clara tampoco, sino que, por decirlo en términos concretos y aunque suene frío, vende su voto al mejor postor o a quien le brinde ayuda durante el periodo electoral. Es así como luego de estos periodos electorales se siguen manteniendo problemáticas que van como desde la conectividad hasta recibir otro tipo de recursos. Pero volviendo al tema del conflicto histórico, es cosa de analizar todo el panorama que se ha visto en la contingencia, en las noticias que sigue sucediendo el día de hoy. El día de ayer, un grupo de los presos políticos mapuches que se mantenían en huelga de hambre decide deponer la huelga, no por un acuerdo con la institucionalidad, no por un acuerdo con el gobierno, sino que por petición de las autoridades del propio pueblo y de las propias familias, en que veían ya que no había acuerdos, digamos, en estas negociaciones y en el fondo para no realizar un sacrificio. Ahora hay un resurgir, digamos, y como bien mencionaba el libro de Fernando Pairicán, relata bien en lo que es esta resistencia activa, si se le quiere mencionar así, por parte del pueblo mapuche a partir de la década de los 90. Y podríamos ver ahí, y es la tesis que yo sostengo, digamos, desde una opinión bastante personal, la influencia y el sincretismo que mencionaba en las formas estratégicas de cómo llevar a cabo la recuperación territorial, en estas influencias que se tornaron a partir de estas relaciones con los movimientos revolucionarios y también a partir de las posibilidades que van teniendo las nuevas generaciones del pueblo mapuche de poder integrarse o poder educarse. En ese sentido, más allá de las críticas que uno pueda tener al sistema educativo, la universidad te abre puertas para poder entrar, digamos, o poder estudiar diferentes focos de información, diferentes fuentes de información que a ti también te van construyendo como sujeto, y eso es posible poder llevarlo, digamos, a tu realidad, y es parte de lo que se ha hecho, digamos, en algunas comunidades mapuche y también por parte de algunos mapuches que se han criado y se han educado acá en la ciudad. En ese sentido está esa clara influencia organizacional y también en el actuar político, ya sea por medio del diálogo o por medio del uso de la violencia, como una influencia estratégica de estas relaciones que se generaron principalmente con la izquierda, lo que no quiere decir que antes no existieran estas formas de resistencia, pero sí van mutando, digamos, adecuándose a los tiempos. Yo creo que esa es como la realidad que surge principalmente en el contexto mapuche y en el contexto rural a partir del año 90, cuando se vuelve por medio de esta democracia pactada, en que no hubieron y no han habido soluciones a los conflictos históricos que se presentan en esta zona.
Sí, a ver, yo tengo que ser bien claro en el sentido que quizás se malinterpreta lo que voy a decir. La situación de la presencia militar en Magallanes, a diferencia de lo que ocurrió en el año 73, no ha variado. Yo creo que se ha intensificado, producto que en Magallanes es una zona, como decía yo, estratégica, y más porque en el año 78 nosotros estuvimos a punto de tener un conflicto de guerra con Argentina, por tanto se acrecentaron absolutamente todas las posiciones y toda la estructura militar en la región. Se amplió el contingente militar abruptamente. Y eso ha sido una permanencia, ha sido permanente en el tiempo en Magallanes. Por tanto, cuando termina la dictadura y llegamos a la democracia, la supuesta democracia, la presencia del contingente militar dentro de la sociedad es muy fuerte. Tenemos que pensar que la provincia de Última Esperanza está al lado prácticamente está al lado del límite con Argentina. Punta Arenas es una zona estratégica ya por el tema del estrecho de Magallanes, y Tierra del Fuego, la capital, por venir, eh, tenemos un regimiento instalado ahí, producto de que estamos compartiendo una isla con los argentinos. Por tanto, la masividad de la población en toda la provincia, en toda la región en este caso, es muy amplia. Por tanto, todas las áreas que involucra a la sociedad siempre hay presencia militar. Nosotros en la calle vemos militar a cada rato, y es parte de nuestra convivencia día a día. Por tanto, lo que fueron los movimientos sociales, incluso previos al término de la dictadura, por el tema del plebiscito del año 88, después las elecciones para presidente, y después, durante la instauración de un gobierno civil, la presencia militar en la región fue muy potente, la presencia militar en todos los cánones. Por tanto, fue difícil reestructurar a la sociedad para vivir y nuevamente tener una vida democrática normal. Y eso es producto que tuvimos un sistema represivo, dictatorial en la zona muy fuerte. El daño transgeneracional que se vive hoy en día, todavía la región de Magallanes es muy potente. El estigma, el silencio y la impunidad sigue siendo elementos que han trascendido a esa primera generación que vivió el golpe, y ahora estamos viendo una generación que está con las secuelas propias de todo esto. Entonces la organización civil obviamente fue mucho más en silencio, fue mucho más encubierta. Y la resistencia a la dictadura acá en Magallanes también fue de esa manera. La resistencia recién salió a la luz previo al plebiscito. Tenemos un clima que no permite mucha masividad y mucha presencia en las calles, públicamente, en manifestaciones públicas, se hace muy difícil. Y no tenemos, digamos, una cultura de manifestación en las calles. Eso es de ahora. Quizás es por eso que yo refrendaba muy detalladamente con lo que fue el Punta Arenazo, porque el Punta Arenazo fue un hito. Fue un hito que marcó quizás a nivel nacional, y quizás fue un punto de lanza de cómo resistir ante la dictadura. Pero eso fue único y fue espontáneo entre comillas, porque también la historia del Punta Arenazo no ha estado escrita, no se ha escrito completamente. Hay algunas cosas que están ahí un poco en la oscuridad, pero aparte de eso no hubo ninguna manifestación social en Punta Arenas, en Magallanes, tan masivo, y más encima que estamos hablando de una zona extrema.
en donde la cantidad de población no es mucha. Entonces la organización se hizo más reducida, más en casa, más con como cofradías, por decirlo, y esa estructura recién está reflotando. El tema de la masividad de las redes sociales recién está haciendo resurgir los movimientos sociales. Ahora, eso no significa que no hayan existido. En Magallanes yo creo que la estructura social, la reestructuración política y social parte de los años 80, pero marcadamente de reestructurar la sociedad magallánica creo que todavía no termina. La situación de la represión, de la presencia militar en Punta Arenas es demasiado contundente. Por tanto, ha tenido que ser una comunicación permanente entre la civilidad y la estructura militar. Acá tenemos una estructura que incluso creo que no existe en otra parte, que es la región militar austral. Y esas estructuras son muy poderosas, son muy fuertes. Pero hemos podido estabilizarnos dentro de una democracia y recién hoy están apareciendo movimientos fuertes sociales. Y esta es una generación nueva que está aprendiendo a organizarse. Y eso ha sido posible también por el tema de las redes, del contacto con otras vivencias, con otras experiencias. Nosotros en Magallanes también tenemos que decir, somos un sector aislado, totalmente aislado. Llegar a Magallanes durante la época antes del nuevo milenio era muy difícil, tanto llegar a Punta Arenas como salir. Por tanto, el contacto con otras realidades era bien difícil, y esta reestructuración social también lo dificultaba mucho. Pero hoy en día se ha empoderado y es bastante fuerte. Es lo que yo podría decir. ¿Alguna otra consulta para los expositores? Pueden levantar la mano o pueden realizarla por el chat, como plazcan. Bueno, en vista de que no hay más palabras o consultas, a nombre de la Coordinadora de Pedagogía y Historia de la Zona del Sur, quisiera agradecer a Néstor y a Iván por sus presentaciones. La verdad es que bajo este contexto de una nueva conmemoración del golpe cívico-militar del año 1973 nos invita obviamente a reflexionar sobre historias, sobre contextos sociales, rurales, y, y nos invita nuevamente a repensar esta historia, la cual se ha visto y se han visto totalmente invisible al ojo de los y las historiadores y historiadoras, que a lo largo del tiempo, a lo largo de nuestra vida, al menos a partir de la vuelta a la democracia, podemos decir que no se le ha tomado un peso tal. Así que bajo este contexto al menos quisiera también agradecerles a ambos por sus exposiciones, por mostrarnos de que no solamente la historia significa enfocarnos en lo que pasó desde
desde el centro, en la zona centro, sino que también existió esta historia paralela en ambos mundos. Así que eso. No sé si los expositores quisieran agregar o decir palabras finales para dar término a esta jornada. Por mi parte, agradecer la invitación, agradecer nuevamente al Centro de Estudiantes de Historia de la Universidad Católica de Temuco por la invitación y agradecerles a ustedes en general como coordinadora por generar estas instancias. Es importante que seamos nosotros, digamos, como profesores, ustedes como profesores en formación, quienes abramos estos espacios, sobre todo hoy en día que incluso en el marco de la educación formal se han limitado tanto los espacios para poder discutir de estas temáticas y que muchas veces son situaciones y contextos similares a los que se están repitiendo el día de hoy. Y otros, como veíamos en el contexto de acá de la Araucanía o en el contexto austral también, como igual mencionaba Iván, son situaciones que se han mantenido en el contexto, en situaciones de represión y de control por parte de algunas instituciones. Por lo tanto, eso hace que sea más necesario analizar estas experiencias y estos hechos históricos. Así que nada más que agradecer por la instancia. Sí, yo sumarme a las palabras de Néstor, de agradecimiento y aplaudir que sean los profesores que nuevamente estén marcando pauta de cómo abordar estos temas y cómo difundirlas. Yo me siento sumamente orgulloso de este trabajo que están haciendo ustedes como coordinadora, específicamente en la zona austral. Bueno, soy hijo de una profesora normalista, por tanto tengo esa base de formación y que, como siempre, son los profesores los que, en definitiva, instruyen y forman a las generaciones futuras. Si no fuese por los profesores, prácticamente no tendríamos una educación de calidad, que es lo que nosotros estamos esperando. Pero lo más importante es que rescatar estos temas con estas miradas. La mirada académica es esencial para poder establecer un pensamiento crítico a las nuevas generaciones, y qué mejor que sean los propios profesores los que están también en formación y los que ya están ejerciendo en las aulas, que estén motivados en entregar este tipo de conocimiento y que se repitan. Javier, ojalá la coordinadora siga repitiendo este tipo de conversatorios y obviamente tanto mi persona como el observatorio estamos a la disposición de ustedes para cuando ustedes quieran abordar este tipo de temáticas, y si necesitan colaboración en formación, de detalle de lo que hemos conversado hoy y de otros, por favor, están las redes abiertas para que nos podamos comunicar y podamos coordinar algún tipo de trabajo futuro. Así que adelante, felicitaciones y que esto se siga repitiendo mucho tiempo. Reiterar nuevamente nuestro agradecimiento por parte de la coordinadora y esperamos que en una pronta ocasión podamos contar con su presencia para las conversaciones o charlas de las que podamos extendernos un poco más. Y ya teniendo esto en cuenta, damos por finalizada al menos esta jornada de conversatorio. Agradecer a cada uno de los y las presentes y también a los expositores, por supuesto, y esperamos volver a vernos muy pronto. Eso, muchas gracias y hasta siempre.